Iglesia, allá en Belgrano, en la calle Stonewall, 1900, y masacraron a sacerdotes y seminaristas. Se ha escrito mucho y no es demasiado lo que uno puede aportar como nuevo, como relevante. Hay trabajos como el de Eduardo Kimmel, un periodista que falleció joven, trabajo de mitad de la década del 90, y otro de Gabriel Seisdedos. El de Kimmel se llama La masacre de San Patricio, el de Gabriel Seisdedos se llama El honor de Dios. Después hay trabajos locales que son muy recomendables. José Irazú hizo un video en el año 98 que se llama Oíd Mortales, y un tramo está dedicado a Emilio Barletti. Celia Copa escribió un libro pequeño que se llama Los nombres del horror, también hay una parte dedicada a Barletti. Y hay un gran trabajo de Nicolás Modafari, mi amigo, en el año 99-2000, que pasamos el otro día por televisión nosotros ese documental, específicamente sobre palotinos, con una mirada a lo mejor distinta a muchas de las que circulan. Horacio Berbisky también, en su historia política de la Iglesia Católica Argentina, tiene algún capítulo dedicado a Kelly. En el libro Doble Juego también tiene un capítulo más largo dedicado a la masacre de San Patricio. Y hay varios escritos de Armando Vergara del Pozo, que en esa década del 70 todavía tenía La Gaceta, semanario, y después de Martín Punte hay un suplemento especial que hizo para el 4 de julio del 77, Martín Punte en La Gaceta, que hay que ponerse en ese momento de donde el terrorismo de Estado no tenía límites, tenía, como dije recién, una total impunidad y una gran eficacia, y hasta cierto respaldo, si se quiere, de sectores de la comunidad. Había que publicar lo que tanto Armando como después Martín hicieron en periódicos locales. Por eso, ¿qué puede aportar uno? Además está sobre el tema palotinos una comisión permanente de homenaje, no solo aquí en San Antonio de Areco, sino que tiene contactos permanentes con Mercedes, donde están afincados palotinos, y también con Belgrano, que son los tres lugares en donde habitualmente se conmemora la fecha. Está el documental también 4 de julio, esta comisión permanente de homenaje a los mártires palotinos todos los años. Bueno, en este 2020, por cuestión de la pandemia, fue mucho más reducido por esto del distanciamiento social, pero se hicieron actividades, tanto en el cementerio como en la plazoleta que está en el acceso al pueblo. Pero la comisión ha trabajado mucho, ha aportado casi todas las facetas por las cuales se puede abordar el tema. Y hay una acción directa, una intervención directa de la Iglesia. Esta comisión empieza a tener trascendencia a mitad de la década del 90, porque en ese entonces, pleno gobierno de Carlos Saúl Menem, y cuando se cumplían en el 96 20 años del golpe, fue como una especie de bisagra, antes y después, como un quiebre, y el tema empieza a estar de los derechos humanos, del terrorismo de Estado, de la represión, de los desaparecidos, de los muertos, de los exiliados, empieza a estar más sobre el tapete. Y obviamente luego, cuando arriba al poder Néstor Kirchner, esto se convierte en un tema principal en la agenda del gobierno. Pero en la comisión de homenajes de mártires palotinos, si bien hay distintas opiniones, hay una fuerte participación de la Iglesia, porque lo que la Iglesia busca, y como lo hacen todos los factores de poder, dar su visión de las cosas, o sea, cerrar la visión de la historia que la Iglesia cree conveniente que se sepa. Sobre Emilio Barletti, es una figura muy singular. ¿Acaso de todas las víctimas del terrorismo de Estado sea el más popular, el más conocido? Hijo de una familia de San Antonio de Areco. La mamá de Emilio falleció hace muy poquito. Nieta Barletti, que era una educadora, falleció la semana pasada, muy cerquita del aniversario del asesinato de su hijo.
Y Emilio formaba parte de una familia muy conocida, era una persona muy carismática a pesar de ser muy joven cuando lo mataron. ¿Qué podemos aportar nosotros tal vez de diferente y que escape un poquitito al discurso oficial histórico que se ha difundido y que se ha consolidado en el imaginario colectivo? Emilio Barletti tenía una vocación religiosa, pero también practicaba una muy activa militancia política. Tal es así que en 1972 fue electo como presidente de la Juventud Radical en San Antonio de Areco. En ese 1972 gobernaba el país un gobierno de facto, era la Revolución Argentina, así se llamaba ese proceso militar. El presidente era Alejandro Agustín Lanusse, general del área de caballería, que había propiciado la apertura política para darle final a ese ciclo de gobierno militar que terminó en las elecciones del 11 de marzo del 73 y en entrega del poder el 25 de mayo del mismo año, pero posibilitó que reabrieran los partidos políticos y que comenzara la actividad partidaria. Y el radicalismo aquí, cuando se organizó, armó su juventud, y Emilio Barletti fue el primer presidente en ese año 1972 de la Juventud Radical. Después se aleja del radicalismo, Emilio, y se acerca al peronismo. En el año 2017, para el 4 de julio, la Comisión Municipal de la Memoria en Usina Vieja hizo una muestra muy interesante sobre Emilio Barletti, y ahí llegaron compañeros de Emilio de Lomas de Zamora, de su militancia en el Gran Buenos Aires. Era un peronismo de base, un peronismo barrial, que ahí vinieron personas que habían compartido con él esos momentos de militancia en el peronismo. Y acá Emilio estaba muy cercano a un grupo que se llamaba 17 de noviembre, grupo de la Juventud Peronista, que nace allá por mayo del 73 y que supo tener hasta el 75 más o menos una participación pública en la política. Tenía una unidad básica en la calle Sapiola y Guido. En ese momento Guido se llamaba Rosa de Giles de Arellano para el lado de Smith, pero que ya después, finales del 75, 1976, se había recluido más en un trabajo de carácter social, más de militancia barrial. Y entre los nombres de esa agrupación, los más conocidos, Magdalena Juárez con Cacho San Pedro, Alberto Mamani, Pepe Novik, José Pepe Novik, Jorge Sánchez, que es nuestro oyente, Nani, que siempre que hablamos de estos temas nos llama. Estaba cerca de ellos Tito Domínguez. Un poco quienes lideraban el grupo eran Luis Perac hijo, y Lucía Tomada, que en ese momento vivían la mitad del tiempo en su departamento de Capital Federal, de la vieja Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y la mitad de los días estaban aquí en San Antonio de Areco, porque Perac era abogado y tenía un estudio en la casa de su familia, en la casa paterna, y muy cerquita del Banco Provincia, en la calle Mitre, donde ahora vive la familia Medina, donde estuvo mucho tiempo el registro automotor. Domínguez estaba cercano a ellos también, y Emilio Barletti, que ya se había incorporado al peronismo, venía los fines de semana y estaba trabajando con ese grupo, que ya no hacían tanto un trabajo político de superficie partidario, sino que el grupo se había recluido más a hacer tareas barriales, a hacer un trabajo social muy importante en toda esa zona, fundamentalmente del barrio de Las Quintas, que no tenía el desarrollo urbano que tiene hoy, en la zona el barrio de Las Tropas, como se llamaba en esa época, a todo lo que es la avenida Huiraldes, en las vías del ferrocarril. Hoy ha crecido mucho eso, tiene una urbanización hasta muy moderna,
en algunos sectores, pero yo les estoy hablando que a mitad de los 70, también en el barrio Mespil, eran urbanizaciones incipientes, no había pavimento, no había cordón cuneta, no había agua corriente, había escaso alumbrado público, ni que hablar de cloacas. Bueno, todavía hay sectores que estoy nombrando que no los tienen, pero ni que hablar, digamos, de los servicios que hoy nos parecen algo muy normal. Literalmente era zona de quintas, literalmente, donde muchos de los moradores de ese lugar tenían 2, 3, 4 manzanas de extensión de tierra, y muchos vivían de lo que producían, de lo que cosechaban, y eran sectores muy, muy humildes, vivían familias muy humildes, todo el viejo barrio de la Escuela 5, ahí calle Sarmiento al sur, que necesitaban de este tipo de asistencia social, de organizaciones políticas. Y Emilio estaba cercano ahí, muy cercano ahí, Emilio Barletti. También venía Tito Domínguez, que no era peronista, había sido candidato a presidente del Comité de la Unión Cívica Radical en el 72 y había perdido con Aquiles Pasaglia. Antes, en la década del 60, había sido concejal por el radicalismo, pero tenía vinculaciones también con el peronismo, porque había sido director del Hospital Municipal Emilio Cervoni durante la gestión de don Carlos Tapia como intendente. Así que Emilio Barletti tenía esa militancia política, que tal vez no es tan conocida, digo yo por eso del discurso que intentó cerrar la iglesia y que se difundiera mucho más entre la comunidad. Pero Emilio fue un militante político, aparte de su vocación religiosa, tenía mucha sensibilidad social y tenía una fuerte participación política, primero en el orden local, en el radicalismo, después en el ámbito del Gran Buenos Aires, dentro de las líneas del peronismo de base, y también aquí en San Antonio de Areco, cercano a la agrupación 17 de noviembre, y a todos estos vecinos. Cuando vos hablás con estos vecinos, hace tiempo que no converso con Magdalena Juárez, pero te dan detalles de Emilio Barletti con una actualidad como si no hubieran transcurrido tantos años. Hace unos días atrás estuve hablando con Mabel Mamani, la esposa de Alberto. Ellos también fueron secuestrados ahí a principios del 76, y me cuenta también cosas de Emilio Barletti, de la cercanía de ese grupo del peronismo. Ni hay que hablar Jorge Sánchez, siempre Jorge nos está aportando datos, inclusive tiene fotografías de esa época, y he podido conversar mucho. Yo me acuerdo una noche de 2018 con Lucía Tomada. Otro que siempre me daba muchos datos de esa época era el querido tuyo también, Lani, el negrito Reinaldo Ciabarro, que falleció hace un tiempo. Él era, si bien el negro por cuestiones de trabajo estaba en Sarmiento, en el Correo, estaba muy ligado a ese grupo que te nombré, pero yo pude hablar mucho una noche, y después continué un diálogo frecuente con Lucía Tomada. Lucía Tomada era la esposa de Luis Perac, y Lucía es todavía la hermana de Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo durante los 12 años del kirchnerismo, y tenía otra hermana también, o tiene otra hermana más joven. Y Emilio Barletti frecuentaba el departamento del matrimonio, en ese momento estaban casados, de Luis Perac con Lucía Tomada. Lo frecuentaba con mucha regularidad. Y también me ha comentado detalles de la vida de Emilio, de esa etapa política, previo a su asesinato, vinculado a este sector del peronismo. O sea que hay un montón de testimonios que nos permiten hoy entregarles a los oyentes de Imagen estos datos complementarios que hacen a la historia contemporánea de nuestro pueblo. La verdad que hay... No todo el mundo le interesa, ¿no? Pero hay una franja del vecindario que le gusta esto,
que obviamente que te presentan también, a veces te discuten, uno no es dueño del patrimonio de la verdad, y si lo hace justo es para abrir este debate, pero me da una gran satisfacción cuando vos te encontrás con estas personas y los escuchás y te cuentan su vida. Son personas mayores, Nani, y todos vos sabés que es como que lo repasan, esos hechos, juntan sus recuerdos, se reencuentran por ahí. Yo me acuerdo esa noche de febrero del 2018 cuando Lucía Tomada se encontró con Magdalena Juárez, con Teresa Escarano, que también estaba cerca de ese grupo, y ella siempre me habla de Emilio Barletti cercano al peronismo, de la militancia. Se encontró con ellas, con Mabel Mamani, después de más de 40 años. Más de 40 años se reencontraron esa noche. Y vos sabés que todas esas personas, que después siguieron su vida, algunos ligados a la política y otros no, le van encontrando el sentido a su vida. Vos sabés qué importante es poder formar parte de eso, ayudarles a que le encuentren el sentido a su vida. Vos sabés que Lucía Tomada y Luis Perac fueron secuestrados también el 24 de febrero del 76, como un grupo, junto a un grupo de vecinos acá en San Antonio de Areco, pero ellos fueron secuestrados en Capital Federal y estuvieron en cautiverio, separados, torturados, hasta los primeros días de marzo. Y después fueron liberados con la recomendación de que se fueran del país, y el 18 de marzo de 1976 se convirtieron en exiliados. Lucía Tomada recién regresó en 1988 y Luis Perac nunca más volvió. Estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, sí anduvo por Entre Ríos, en donde trabajó en un estudio jurídico, y ahora está radicado en Canadá. Y hace un tiempo me escribió la hija del matrimonio, Licia Tomada, que ella quedó acá en Argentina mientras sus padres estaban ya en el extranjero, y es toda una peripecia como ella viajó en un avión a encontrarse con sus padres bastante tiempo después, te diré 3 semanas, un mes después de que ellos ya se hubieran exiliado para preservar su vida. Bueno, Nani, te quería aportar eso de Emilio Barletti, el costado de Emilio Barletti, militante político. Arrancó en el radicalismo. El radicalismo tenía 2 vertientes, la línea balvinista, línea nacional, y la línea alfonsinista, que era el ala más izquierda, Renovación y Cambio, y ahí estaban Tito Domínguez, Rodolfo Martín, mi queridísimo Martín Punte, una de las personas más inteligentes que ha tenido el periodismo local, y en la juventud el primer presidente de ese tiempo fue Emilio Barletti, que después pasa al peronismo, a militar en Lomas de Zamora y aquí en San Antonio de Areco. Fue uno de los asesinados por el terrorismo de Estado el 4 de julio de 1976. Un abrazo, Nani. Nos estamos viendo mañana, y ahí mañana te voy a hablar de otro de los masacrados ese día, el sacerdote Alfredo Kelly, que si bien no nació en San Antonio de Areco, estuvo 13 años acá, y yo creo que habría que considerarlos dentro de nuestras víctimas del terrorismo de Estado. Hasta mañana. Hasta mañana, Marcelo.